La fundación de una iglesia dedicada a San Vicente sobre la loma de Arbáchegui se remonta al siglo X, pero los datos de que se disponen nos hablan de que fue el bachiller García Martínez de Careaga quien compró el patronato del templo originario en 1478 y su nieto, Martín Ruiz de Arteaga, el que decidió en 1550 trasladar la parroquia al lugar de Munitíbar por ser este el centro más poblado de la feligresía. Hubo tensiones e incluso violentos enfrentamientos físicos entre los vecinos partidarios del cambio y quienes se oponían a variar el asentamiento de la vieja iglesia, pero al final se alcanzaron unas mínimas bases de acuerdo el 28 de marzo de 1557, iniciándose la fábrica del templo, aunque su fisonomía actual se debe a la reedificación llevada a cabo entre 1850 y 1851. La iglesia es un templo de una sola nave con dos capillas bajas laterales y cubierta con bóveda de lunetos. Cuenta con coro alto, vanos adintelados en la nave central y termales en las capillas. El acceso principal es de estilo renacentista con el escudo de armas de los Arteaga. El pórtico cuenta con 8 columnas toscanas que provienen del desaparecido Palacio Jáuregui del siglo XVII, demolido en 1957. El retablo mayor es un interesante mueble barroco que se compró en Guerricaits en 1685 y fue transportado en carretas hasta la parroquia de Arbáchegui. Se distribuye en 3 calles con la imagen en el centro del titular, San Vicente Mártir, del siglo XVII.